Estamos por comenzar nuestra transmisión del día de hoy y el día de hoy pues es un día especial para Open Lab porque estamos estrenando esta pequeña cabina. Vamos a transmitir desde aquí en lo sucesivo. La idea es que, pues bueno, la construimos este mes pensando en que vamos a tener bastantes actividades que van a ser exclusivamente en línea, no solo los webinars, sino clases, cursos, etcétera. Bueno, sin más preámbulo, les platico a los que nos ven por la primera vez. Open Lab es una organización de estudiantes de posgrado en su mayoría. Nos dedicamos a compartir conocimiento en lo que tiene que ver con ciencias de la vida. Y lo hacemos de diferentes maneras y por diversos canales. Nosotros nos encargamos de organizar congresos, talleres, cursos, etcétera. Algunos de ellos son teóricos, algunos computacionales y algunos experimentales. Evidentemente, por el asunto de la contingencia, pues los experimentales ahorita están en pausa. Pero tenemos bastante actividad con talleres en línea. Estamos ahorita desarrollando una gran cantidad de talleres en línea que estamos compartiendo a través de nuestra plataforma. Si quieren estar enterados y conocer un poquito más acerca de ella, pueden entrar al sitio web que es open-lab.com.mx y bueno, a partir de ahí pues van a ver pues el digamos catálogo de contenidos que tenemos para ustedes. Y bueno, pues seguimos creciendo los contenidos. El día de hoy tenemos una plática bastante interesante. Acabo de hacer mención de que los contenidos que compartimos con la comunidad generalmente tienen que ver con ciencias de la vida, pero en ciencias de la vida pues se abarca una gran cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión también tuvimos algún webinar de bioemprendimiento, es decir, cómo es que puedo hacer que el conocimiento pues se traduzca en algo material. El día de hoy tenemos algo que también es muy importante y tiene que ver con las normas ISO. ¿Cómo es que las normas pues influyen, digamos, en el quehacer científico, ¿no? ¿Cómo o quién regula, cómo se regulan, o qué es lo que necesitamos saber para empezar a hacer las cosas pues de buena manera, ¿no? Para ello, invitamos a un experto en el tema, el maestro en ciencias, David Barrón, que muchas gracias por estar con nosotros. David, te damos la bienvenida y pues te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Les platico un poquito de David. David es egresado de la carrera de química de aquí de Facultad de Química de la UNAM. Hizo la maestría en ciencias químicas con estudio en biomateriales para su aplicación en la ingeniería de tejidos. Trabajó en la Secretaría del Medio Ambiente como evaluador técnico en materia de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, licencias ambientales y manifestaciones de impacto ambiental. También ha trabajado en consultoras impartiendo capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional, así como brindando consultoría en materia de requisitos legales relacionados con salud en centros de trabajo, así como en la identificación de aspectos e impactos ambientales en sectores como los de despacho de combustible, construcción, mantenimiento industrial y fundición de metales. Actualmente es auditor líder de tercera parte de las normas ISO 9001 de calidad, 14001 medio ambiente y 45001 seguridad y salud en el trabajo. No, me faltaba una, 21001, que es el de organizaciones educativas. Entonces, bueno, pues no hay una persona más adecuada para que nos comparta o nos platique en un webinar de qué trata esto de las normas ISO. Y pues bueno, sin más preámbulo, David, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Jorge. Buenas noches, ¿no? Ahorita para ti y para toda la comunidad de Open Lab. Así es. Si quieres, comparte nuestra pantalla. Sí, dame un segundo. Listo.
Bueno, pues vamos a comenzar. Este webinar va enfocado a lo que es la introducción de las normas ISO. Esto con la finalidad de darles a conocer el origen de las normas ISO, los tipos de normas más conocidas en la industria. Esto también cabe destacar que este webinar va enfocado particular y específicamente a las ISO. Hay un sinfín de normatividad aplicable dependiendo del tipo de sector industrial en el cual se esté trabajando. En este sector hablaremos exclusivamente de estas normas ISO. Los principales enfoques de la estructura de estas normas y los criterios de las normas de acuerdo a su estructura de alto nivel. Y esta es una estructura que en las últimas versiones de todas las normas se ha homologado para que cuando se hagan integraciones de sistemas de una o más normas, pueda ser sinérgico y no represente mayor problema cuando una industria, alguna organización quiera tener normas relacionadas con calidad, normas relacionadas con medio ambiente o inclusive con seguridad y salud en el trabajo. También vamos a platicar un poco de para qué nos sirven estas normas, cómo se evalúan o quién las evalúa y cómo se puede aplicar estas normas a las empresas, ya que también esto es un punto muy, muy particular dentro de este universo de la normatividad ISO. Una parte es la cuestión de la implementación de este tipo de sistemas, que después de esta implementación se llevan a cabo a una evaluación para que después de ese flujo de trabajo se obtenga una certificación como tal. Y esa certificación, pues básicamente ampara que tu organización o que la organización que se acredite bajo este tipo de normas está trabajando con un estándar de calidad internacional. Hablaremos también de las diferencias entre un consultor y un auditor, que prácticamente es lo que les estoy comentando con respecto a este punto. Y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos a hablar un poco de lo que es el origen de las normas ISO. Primeramente, mencionar que las normas ISO o el logo de ISO es el International Organization for Standardization, que es la organización internacional pues de la normatividad, ¿no? Que es lo que nosotros emiten este tipo de normas. El origen comienza por ahí de los años 1928 en Nueva York, donde se realizó una convención a la cual asistieron 14 países, donde fue creada la International Federation of the National Standardizing Associations, también conocida como ISA. Para aquel entonces había dos comités, el que vamos a hablar también de el comité IEC, que es el International Electrotechnical Commission. Esos comités o estas organizaciones en aquel entonces eran las que se ocupaban de poder darle alguna directriz, algún guideline para las empresas que quisieran homogenizar y estandarizar sus procesos dentro de las organizaciones. La diferencia de una con respecto a la otra es que la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional, estaba enfocada única y exclusivamente al área de la electromagnética. Este es un ámbito que, bueno, puede estar, hoy en día ya no está tan diferenciado de lo que es el Comité Internacional ISO, pero que da un soporte bastante útil hoy en día. Cuando iba a concluir el año del 44, aquí en este punto hubo una pausa en el desarrollo de estas dos organizaciones internacionales, que fue la Segunda Guerra Mundial. Al término de la misma, en Londres, surge la United Nations Standards Coordinating Committee, o Comité de Coordinación de Estándares de las Naciones Unidas. Entonces, para este punto, ya teníamos tres organizaciones que cada una de ellas dictaba y regía sus diferentes directrices. ¿Qué es lo que sucede? Que se ponen de acuerdo y para el 27 de febrero del 47, ya con sede en Ginebra, comienza oficialmente la actividad, la Organización Internacional para la Estandarización. Hoy en día, esto nada más es como dato cultural, se cuentan con más de 23.237 normas. Esto es un dato que es de considerarse. Sin embargo, y bajo la experiencia de un servidor, hay de esas más de 23.000 normas, siempre hay unas que se aplican más que otras y son estas enfocadas
a los temas más importantes que en la industria se desarrollan, particularmente lo que es la gestión de riesgos, lo que es los enfoques de calidad. Hoy en día que están tomando mucho auge las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo, que estas también ya devenían de otro tipo de normatividad inglesa, que se conocen como las OSAS, hablaremos un poquito de ellas más adelante, y particularmente esas. Hoy, en este momento también ya se han estado adhiriendo a este tipo de normatividad, o, algunas que van enfocadas para, por ejemplo, la gestión antisoborno, que es la 37.000, la 21.000, que es la relacionada con los sistemas educativos, es decir, aún, por ejemplo, la UNAM o el Politécnico o las máximas casas de estudio de nuestro país podrían contar con este tipo de normatividades porque son estándares que ayudan a estructurar la organización y a darles un mayor empuje para la optimización de sus áreas y el cumplimiento de sus objetivos en cada uno de sus procesos. Pues bueno, en cuanto a la ISO, sus principales funciones es preparar normas internacionales a través de lo que conocemos como comités técnicos. En ellos participan tanto organizaciones internacionales como públicas y privadas y de ahí hacia abajo, ¿no? En cada uno de los países. Colabora estrechamente con el comité de electrotécnico en todas las materias de normalización. Es decir, que si nosotros queremos ingresar a una industria automotriz, vamos a tener la interacción no solamente de las normas ISO, sino también de las normas IEC, de las normas IAF, etcétera, un sinfín de normatividad. Ahora bien, otra cosa importante de mencionar sobre ISO. Las normas pasan por proyectos de norma internacionales que se derivan directamente del comité internacional y que pasan a cada uno de los comités técnicos propios de cada país que se encuentre adherido a esta organización internacional. Todos ellos deben de ser adoptados y deben de ser circulados por los organismos miembros para someterse a votación y con base en un porcentaje de que debe ser mayor del 75%, pueden aprobarse o no ese tipo de normatividad. Aquí cabe destacar una cosa que es muy importante. Estas normas internacionales son generales, es decir, que cada uno de los comités brinda sus conocimientos y sus aportes para que puedan ser lo más general posible, para que cuando se vayan a implementar dentro de algún país cualesquiera puedan adherirse a toda la normatividad local, federal y estatal que encuentren en cada uno de esos países. Les voy a mencionar un poquito cuáles son las normas más importantes, ya se los había mencionado hace unos momentos. Esta, la ISO 9001, a lo mejor esta es la de las más famosas, las más populares, a lo mejor algunos de ustedes ya la estarán, ya la habrán conocido, va relacionada con todo lo que tiene que ver con calidad, desde algún producto o algún servicio. Y esto se enfoca también a la satisfacción del cliente, considerando todos los procesos que están inmiscuidos en la industria como tal. Hablaremos también de la ISO 14000, que hoy en día ya está teniendo un auge bastante grande. Esta se relaciona con los sistemas de gestión medioambientales. Su particularidad es la identificación de algo que se conoce como aspectos y que esos a su vez derivan en algo que se conoce como impactos ambientales, ya sean positivos o negativos. Esta norma ayuda a que las empresas que están certificadas y acreditadas con este tipo de normatividad puedan brindar un mejor proceso considerando todos estos aspectos ambientales y que con ello su modelo de negocio sea un poco más sustentable y sostenible. Otra de las normas importantes hoy en día es la ISO 45000. Esta es la nueva, se acaba de actualizar apenas en el 2018. Todas las normas tienen un promedio de aplicación de 3 años. Anteriormente se regulaba con las OSAS 18001. Esta es una serie de normatividad encaminada y exclusivamente para la seguridad y salud en el trabajo a nivel internacional. Pero ahora, después de ciertas deliberaciones desde el 2012, ya se actualiza la norma 45000, va relacionada específicamente para la seguridad y salud en el trabajo. Todas las cuestiones que tengan que ver con equipos de protección personal, trabajo seguro, etiquetado, identificación de riesgos, etcétera.
Estas son las más importantes y de hecho cuando una industria requiere una certificación integral, regularmente en las que se aplican son estas, la 9, 14 y la 45. Por ahí hay algunas otras relacionadas con el sector alimenticio, sin embargo, bueno, de esas se cuecen, digamos, un poquito aparte. También hay ISO en ese sector, las ISO 22000 y las que son FSC y las HACCP. Sin embargo, en este momento vamos a hablar un poquito más relacionadas a este punto. Pero de igual manera, todos los ítems aplican exactamente igual. Esta norma también es muy importante, la ISO 31000 o la serie de las 31000 va relacionadas con la gestión de riesgo, que todas estas normas que les acabo de mencionar se soportan también en esta norma. Aquí también tengo que mencionar que estas normas son complementarias, si bien es cierto, cada una de ellas se enfoca a algún criterio en particular, son complementarias, ya que lo que podemos observar de manera estructural en una gestión de calidad, podemos observarla también en la cuestión medioambiental o en la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí, en esta serie de las 31,000, se emiten algunas también directrices o algunas técnicas y metodologías que se pueden utilizar para poder identificar o llevar a cabo una gestión de riesgo adecuada, desde la parte de la identificación hasta ya su evaluación y pues su retroalimentación de esa gestión. La 27,000 también es una de las normas que ha tomado mucho auge, va relacionada con la seguridad en los sistemas informáticos. Todas las empresas que manejen información sensible tendrán que eventualmente contar, si no con una certificación de esta norma, ya que estas normas no son de cumplimiento obligatorio, pero sí tratar de implementar la estructura que manejan este tipo de normatividad, ya que ayuda mucho a mantener muy robustos y muy sólidos los mecanismos de seguridad en este tipo de normas. Y bueno, y estas son específicamente evaluadas para las organizaciones que llevan a cabo la acreditación de este tipo de normas. Esta es para la cuestión de la certificación como auditoría, ya sea como auditor interno o de tercera parte, hablaré también de eso más adelante, y la 17021 que va relacionada justo con los sistemas de gestión, la acreditación de los sistemas de gestión. Y aquí es muy importante mencionar lo siguiente. Cualquier tipo de industria, ya sea una industria petrolera, una industria automotriz, la industria farmacéutica, que en general son de los sectores más grandes y que más se ocupan dentro del país y a nivel internacional, pueden ser sometidos bajo esta estructura de ISO, este estándar. Cualquiera de ellos puede manejarse puede ser una sola normatividad o incluir un sistema integrado. El enfoque de estas normas va relacionado a 3 preceptos fundamentales, que son los que voy a describir más adelante. Y que los que detona esos 3 principios fundamentales es un ciclo llamado el ciclo de Deming, que básicamente se aplica con la planeación, es el planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la planeación? Básicamente es identificar todo lo que yo tengo como un contexto de mi organización, es decir, qué es lo que tengo interno y qué es lo que tengo externo y qué necesitan y qué esperan ese contexto de la organización. Aquí es donde yo voy a llevar a cabo mi planeación. Identifico y observo qué es lo que tiene que hacer cada una de esas partes, ya sea un proveedor, sea un colaborador mío, un empleado, algún contratista, subcontratista, cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estos ítems. Después de ahí nos vamos a la parte de hacer. Ahorita explico estos números. En cuanto a la parte de hacer, es donde ya lo que yo planeé previamente lo voy a llevar a la marcha. Aquí ya a ese colaborador le voy a enseñar mediante una carta de proceso qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus entradas y cuáles van a ser sus salidas. Aquí es donde yo voy a llevar a cabo mi evaluación de los proveedores. Aquí es donde yo le voy a decir a mi cliente, rellena por favor esta evaluación de conformidad. Una vez que yo ya realicé lo que planeé, ahora me voy al punto de verificación. Yo tengo que que verificar los resultados que surgieron de lo que yo llevé a cabo mediante la planeación previa.
Y aquí, de los resultados que salgan, me paso al siguiente punto, que es el actuar. Es donde yo voy a decidir, con base en los resultados que obtuve previamente, si lo que planeé fue adecuado. Y si no lo fue, volver a llevar a cabo una planeación. En la industria, todos los sistemas o la mayor parte de los sistemas integrados dentro de la industria son dinámicos. No hay ninguna industria que permanezca estática. ¿A qué me refiero con esto? En algunas empresas a las que he asistido, algunos coordinadores tanto de calidad como de seguridad me dicen, no, es que mis procesos nunca han cambiado. Y sin embargo, cuando uno se mete más dentro de los procesos, resulta que la empresa compró una maquinaria nueva, la empresa abrió 3 vacantes nuevas, la organización despidió a la mitad de sus trabajadores y entonces con la mitad con la que se quedó, entonces trata de cubrir todos los procesos que día con día realiza. Entonces, esos son cambios realmente que sí, que hacen que las empresas no permanezcan estáticas y que sin embargo se puedan entender como dinámicas. Entonces, este ciclo tiene que estar activamente siempre implementándose. Estos números van relacionados con los criterios de norma que se auditan cuando se lleva a cabo una certificación. Esta es la primera parte que todas las normas tienen integrada, el famoso ciclo de Deming relacionado con la planeación, hacer las cosas, hacer lo que planeamos, verificar lo que ya hicimos y actuar, tomar una decisión para saber si efectivamente lo que llevamos a cabo fue adecuado o si no, volver a cambiarlo y volver a formular una planeación. Ahora bien, el primer punto que todas las normas ya actualizadas en cuanto a ISO se refiere, considera dentro de su estructura es un enfoque a procesos. Anteriormente estas normas no abundaban de los procesos, sino que se enfocaban más a las personas que estaban dentro de esos procesos. Y aquí se llevaban muy malas prácticas. Íbamos al departamento, imagínense que íbamos al departamento de recursos humanos, estábamos auditando ese departamento y ya sea por alguna razón buena o mala, el director ya quería que se fuera el encargado de recursos humanos. Y entonces le pedía al auditor o ayudaba a que el auditor pudiera encontrar alguna deficiencia dentro de ese departamento y pues la culpa recaía directamente en la persona y no en el proceso como tal, no en la estructura de la organización. Ahora, las nuevas actualizaciones dicen que nos tenemos que enfocar a los procesos. Es decir, que si nosotros encontramos alguna situación que no es conforme, que no es adecuada dentro de la organización, la culpa no es de la persona o del dueño de proceso, sino que es del proceso per se o de cómo se estableció ese proceso. Significa que aquí las entradas de ese proceso no están siendo las suficientes o las congruentes para poder obtener una salida a través de un mecanismo de transformación o de control. ¿Sale? Esto es el esquema básico de lo que es un proceso. Un proceso tiene algunas entradas, por ejemplo, aquí materia prima, algún material o algún componente, se lleva a cabo mediante un mecanismo, un control, una transformación de estas entradas para poder obtener una salida, que básicamente se traduce en obtener un producto, algún ensamble, algún subensamble. Esto es a lo que se refiere el primer ítem de lo que son las nuevas actualizaciones de la norma. El enfoque a procesos. En lo que tienes que fijarte como auditor es en este punto. Ahora bien, esos procesos, pues básicamente pueden convertirse las salidas de ese proceso pueden convertirse en las entradas de algún otro proceso. Y de ahí ya se hace tan complejo como la empresa lo sea. Un macroproceso general, que tengas 27, 30, 50, 150 procesos. Lo que nosotros tenemos que hacer como auditores es enfocarnos a los procesos y asimismo las organizaciones cuando implementen sus sistemas, tener bien definido lo que es un proceso y cómo se comunican cada uno de ellos. ¿Ok? Este es un ejemplo, este es un esquema que me gusta mucho porque es un poco más complejo que el anterior, en donde ya se observa cuál va a ser la fuente de entrada, realmente identificar cuál es esa entrada, dónde está el inicio, dónde está el final, qué es lo que yo puedo aplicar como algún control para poder darle un seguimiento y medir un desempeño dentro de ese sistema, las salidas que yo voy a obtener y, bueno, básicamente a dónde van a ir dirigidas esas salidas. ¿Ok? Muy bien.
Y esto, por ejemplo, es extraído de algún mapa de procesos que se implementó en alguna organización. Se observan regularmente dónde parten los procesos, quiénes son los procesos de dirección, dónde están esos procesos operativos y los de apoyo. Esta es una estructura básica de lo que es el mapa de procesos. Eso no significa que las empresas tengan que llevarlo de esta manera. Cada quien puede implementar el abordaje de estos procesos como bien lo tengan manejado. Eso es una de las cosas también buenas de las normas ISO. No obligan a tener algún documento en particular o alguna metodología común, sino que te da la libertad a ti como empresa, si vas a implementar un sistema ISO, a que tú puedas seleccionar la metodología o las metodologías como bien te parezcan o como bien te funcionen dentro de la organización. Y bueno, regularmente, por ejemplo, en los procesos directivos, se incluyen el direccionamiento estratégico, a lo mejor el marketing, el desarrollo tecnológico, la mejora continua. Dentro de los procesos de apoyos, regularmente vamos a encontrar, y esto es muy común, a los recursos humanos, a la gestión ambiental, al mantenimiento, procesos contables, etcétera. Y los que ya son medulares dentro de la actividad de la empresa, pues ya lo que es el sistema operativo, ¿no? Servicios asistenciales, admisiones, facturación. Aquí, si estamos dentro de una empresa, una industria que hace fundición, tenemos que encontrar aquí el proceso de fundición. Si estamos dentro de una empresa que ensambla vehículos, debemos de encontrar aquí el proceso de ensamblaje. Esto es básicamente lo que es el enfoque a procesos o lo que la norma quiere que las organizaciones identifiquen. Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a pasarnos un poquito este ejemplo. El siguiente punto medular en el cual se basan este tipo de normas ISO es en el pensamiento basado en riesgos. Esto también ya es una actualización, justo de la actualización de la serie de los 31. Este pensamiento basado en riesgos básicamente establece lo siguiente. Tú tienes que identificar tu contexto. Nuevamente, ya lo mencioné dentro de las diapositivas anteriores. Cuando tú estableces ese contexto, el contexto se relaciona con quiénes son tus partes internas, relacionado a empleados, colaboradores, subcontratistas que trabajan directamente en tu centro de trabajo, y las partes externas que tienen que ver con todo lo demás que no está relacionado con tu organización. De ahí viene lo que es la valoración del riesgo, y este está distribuido en tres partes diferentes. La identificación de los riesgos, que es en cada una de esas partes interesadas, de ese contexto tanto interno como externo, vas a necesitar tú como organización identificar esos riesgos, tanto los que son inherentes a las actividades como los que van a estar inmersos a lo mejor en una actividad ya administrativa o que no vaya directamente relacionada con los procesos operativos. Debes de analizar los riesgos que acabas de identificar, debes de evaluarlos y consecuentemente proponer algún control o alguna metodología que te ayude a darle tratamiento a ese riesgo. Las normas definen al riesgo como el efecto de la incertidumbre. Eso significa que nunca lo vamos a poder eliminar. A través del tratamiento quizá podamos disminuirlo a sus niveles mínimos. Sin embargo, nunca vamos a poder eliminar este riesgo. Y ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre mantener en constante comunicación a nuestras partes, a nuestros colaboradores, al contexto interno de nuestra organización, y siempre llevar a cabo el monitoreo y revisión en cada uno de los puntos. Porque si nosotros no hacemos esta gestión, este mapita como tal, no estaríamos llevando a cabo una buena identificación, una buena gestión de riesgos, con lo cual podríamos poner en vulnerabilidad tanto el sistema de gestión de la norma que estemos implementando como a la organización en general. Este es el otro de los ítems que las normas ya actualizadas solicitan, la gestión de riesgos. ¿Ok? Y por último, lo que es la estructura de alto nivel. ¿Qué significa esto de estructura de alto nivel? No es otra cosa más que establecer cuáles son los puntos que se van a tener que implementar en los sistemas de gestión de las normas ISO. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente es
que tú reconozcas qué es un alcance de la norma en la que te vayas a certificar, las referencias normativas, porque estas van a ir enfocadas a todo, a cualquier norma ISO que te soporte o la normatividad legal, local o federal o estatal con las que debas de cumplir dentro de tu país. Los términos y definiciones muy importantes también en la implementación. Aquí te ayudará a definir qué es un requisito, qué es un auditor, qué es una auditoría, qué es un sistema de gestión como tal, qué es una parte interesada interna, externa, etcétera. En general, todo lo que vamos a poder ver en las normas. Y de aquí, del punto 4 al punto 10, son los requisitos que en una auditoría se evalúan. Aquí es donde ya el auditor de tercera parte, también explicaré más adelante qué es eso de la auditoría de tercera parte, segunda y primera parte. Aquí es donde el auditor justamente comienza a solicitar información, comienza a revisar a la empresa desde el inicio hasta el final de todos sus procesos. Nuevamente, tienes que identificar el contexto de tu organización. Las nuevas actualizaciones de la norma agregan un punto importante relacionado con el liderazgo. Y aquí es donde lo que se conoce como alta dirección, prácticamente los gerentes, coordinadores, gerentes de planta, directores, son los que tienen que participar en este punto. Y lo incluyen justamente porque en años anteriores o en las versiones anteriores se había evidenciado que este tipo de personas de la empresa, los líderes, no se involucraban dentro de la estructura de las normas y eso ocasionaba muchísimas cuestiones negativas. Dado que ellos son los que liberan los recursos económicos, humanos, etcétera, físicos, al no liberarlos, al no tener ese contexto de qué es lo que estaba pasando dentro de la organización, pues el sistema de gestión colapsaba ya que había una ruptura dentro de este ciclo. Viene la parte de la planificación, todos estos puntos recuerden, retomen dentro de su mente el ciclo de Deming. Aquí viene la parte de planificación en estos 3 puntos. Aquí es donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestra evaluación de riesgos, donde todo lo que ya identificamos en nuestro contexto, vamos a tratar de observar también las oportunidades que van relacionadas con esto y con lo que el jefe o con los jefes, los líderes, han establecido y han implementado. La parte de soporte dentro de su mapa de procesos, recuerden a los procesos de soporte relacionados con recursos humanos, la capacitación, la competencia, la comunicación interna y externa, etcétera. Ahora bien, vamos con la parte número 8, que esta es la parte medular de casi todas las normas, que es la parte de operación. Aquí es donde la norma ya solicita puntos en particular, dependiendo de la empresa que seas. Si tú eres una empresa que está relacionada con productos químicos, aquí es donde nosotros vamos a hacer la descripción de cómo llevamos a cabo nuestras operaciones con los productos químicos. O si somos una empresa que despacha combustible, somos una empresa que despacha gas LP, lo que sea, somos una constructora. Aquí viene la parte de todo lo que llevamos nosotros en la operación. Luego viene la parte de la evaluación. Aquí es donde ya estamos dentro del ciclo de Deming, en la parte de evaluar y verificar cómo llevamos a cabo todos los procesos desde el 4 hasta el 8 dentro de la organización. Viene la parte de la auditoría interna y después de lo que yo ya lleve a cabo aquí de evaluación, me voy a la parte de mejora. Aquí es donde ya el jefe o los jefes, la alta dirección, van a volver a tomar decisiones con respecto a, nuevamente, nuestra planeación. Estos son los 3 puntos medulares que las normas nuevas tienen. Enfoques a procesos, pensamiento basado en riesgos y la estructura de alto nivel de cada una de las normas. Ahora bien, vamos con la parte de los criterios de las normas. Esto lo vamos a ver un poco rápido porque esto ya es un poco más específico. Es relacionado también con la estructura de alto nivel. En este punto está, se observa el punto 4 ya bien específico, se observa que tenemos que ver nosotros dentro del punto 4, llamado contexto de la organización, en donde nos pide la comprensión de necesidades y expectativas de las partes interesadas, cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión, cómo podemos determinar nosotros nuestro sistema de gestión junto con sus procesos, que el líder, por ejemplo, tenga un enfoque al cliente. Esta es particularmente de la norma 9001 en la versión 2015. La política, las cuestiones relacionadas con roles, responsabilidades y autoridades en la organización,
¿Qué tengo que ver yo dentro del abordaje de los riesgos y las oportunidades en el punto 6 de la planificación? La infraestructura, personas, la competencia, la comunicación, la información documentada en el punto 7, que es el de apoyo. Todo lo relacionado con el punto 8 en cuanto a la planificación y control operacional. El diseño y desarrollo de los productos y servicios, el control de los procesos, cómo llevo a cabo yo ese control, cuál es el tipo y la información para los proveedores, tanto internos como externos, cómo yo puedo proveer ese servicio, cómo voy a liberar yo los productos y servicios, qué mecanismos tengo yo en la industria para poder hacer la liberación de esos productos. Aquí básicamente casi todas las industrias cuentan con sus departamentos de calidad, en donde se hacen los muestreos aleatorios, donde se consideran todos los puntos importantes o propiedades de los productos o de los servicios que nosotros como empresa estemos brindando. En la parte 9, relacionada con la evaluación del desempeño, viene el seguimiento. Aquí vamos a medir todo lo que yo ya establecí, todo lo que yo ya hice. Tengo que yo aquí, en este punto, verificar qué está pasando con todo lo que yo establecí, auditarlo y, consecuentemente, decirle a la dirección, decirle a ese director, a ese CEO, al gerente de planta, qué es lo que está pasando con todo lo que yo ya implementé. Y una vez que pase esa revisión por dirección, revisar qué es lo que está pasando cuando no fue algo conforme dentro de mi empresa y mejorarlo, tomar decisiones para cambiar, volver a planear. En general, esos son los puntos que se observan. Como ya les había mencionado, esto fue el índice de la norma 9001, que va relacionado con la calidad. En las otras normas cambiarán algunos ítems, pero en general la estructura es la misma. Ahora bien, ¿para qué sirven las normas ISO? Yo creo que también en este punto es importante abordar estas diapositivas, porque ya les hablé de las normas, quiénes son, cómo surgen las normas ISO, cuál es la estructura, los 3 ítems en los que se enfoca, pero pues realmente ¿para qué sirven? Cuando nosotros vamos a implementar una norma ISO o cuando una empresa se va a someter a una certificación de una norma ISO, lo primero que tiene que hacer es implementar un sistema de gestión. Y este concepto viene bien especificado en cada una de las normas. Si nosotros nos vamos a enfocar en una ISO 45000, que es relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se va a conocer a este sistema de gestión como sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Si nos vamos a calidad, es el sistema de gestión de la calidad, etcétera. Así va a aplicar con cada una de las normas. Este sistema de gestión nos va a ayudar a dar respuesta a preguntas relacionadas a cómo se hacen las cosas. Eso no significa que nos va a enseñar a mi empresa, que llevo 35 años en el mercado, a hacer las cosas que yo ya sé hacer, sino simplemente preguntar si efectivamente lo estábamos haciendo bien. ¿Bien con respecto a qué? Contra el sector, contra la industria, contra la estructura que deberíamos de contar. Y si no, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Y qué es lo que ya se encuentra bien para que no lo modifiquemos y que ya simplemente se adhiera dentro de nuestro sistema? Eso es lo que hace un sistema de gestión como tal. Y en esta diapositiva siguiente, vemos y menciono justamente el concepto extraído de una de las normas. Los sistemas de gestión son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Eso es lo que es un sistema de gestión como tal. ¿Vale? Tratan de evaluar cómo y por qué se hacen las cosas, documentarlas, cómo se van a hacer y registrar los resultados para mostrar que efectivamente se han realizado. Todo lo que ya se planeó previamente. ¿Ok? Entonces, en ese punto, esto es lo que hace un sistema de gestión. Y eso es lo que tiene que hacer la industria, eso es lo que tiene que hacer la empresa que quiera registrarse o que quiera certificarse en un estándar ISO. Establecer un sistema de gestión y que ese sistema de gestión sea conforme y que le ayude a mantener bien estructurada toda la organización en todos sus procesos.
Ahora, o también puede ser en cada uno de ellos. Hay empresas también que están certificadas en un solo proceso, aunque cuenten con 10 o 15 procesos. Eso también se vale. Muy bien. Mencionar ahora la cuestión de los sistemas integrados, que nos ayudan mucho. No podemos nosotros tener algo relacionado con medio ambiente y con calidad. Eso también nos va a ayudar a que sea sinérgico la identificación de la normatividad aplicable en cuanto a leyes y reglamentos, que sea las partes interesadas prácticamente, si soy una empresa que va a tener dos tipos de estándares, nuestras partes interesadas van a ser prácticamente las mismas, salvo lo que tenga que considerar en el medio ambiente o lo que tenga que considerar, por ejemplo, en las cuestiones de calidad. Ahora bien, si yo me someto a un sistema de gestión o yo quiero certificarme en un sistema de gestión ISO, en una norma ISO, pero no lo cumplo, entonces esto también puede repercutir muchísimas cosas, algunas sanciones tanto administrativas, civiles o inclusive penales, pérdida de la imagen, un negativo impacto social, el costo de estas certificaciones no es nada barato, a lo mejor rechazo en el mercado, qué sé yo. Todo esto es importante mencionarlo porque ustedes, si en algún momento llegan a participar dentro de este sector, en esta línea de trabajo de consultoría o de auditoría en los sistemas ISO, ustedes tienen que ser conscientes también, ya sea del lado del auditor, qué es lo que tienes que hacer para que esa empresa, evidenciar que esa empresa está haciendo malas prácticas, o tú como consultor, qué es lo que tienes que hacer para que tu empresa pueda cumplir con esos sistemas de gestión. Ok, bueno, básicamente esto es una imagen de lo que regularmente a nivel documental se hace en los sistemas de gestión, ¿no? Tienes que establecer cuestiones relacionadas con la gestión de los documentos, prepara el proyecto, identifica qué requisitos requieres, este punto importante de la política, de la continuidad de negocio, política de seguridad, política de calidad, dependiendo del estándar en el que se hayan o quieran certificarse, la evaluación y tratamiento de los riesgos, en fin, todo esto tiene que tener información documental. Eso lo define así la norma. ¿Para qué? Para no meternos en dinámicas de que tienes que tener una carta de proceso, tienes que tener un manual, tienes que tener un procedimiento. Ya la norma no se casa con eso. Básicamente lo que te pide es información documental. Eso lo define cada empresa. Ahora bien, pues sí, cada empresa seguimos con procesos, seguimos con manuales y bueno, es en general lo que mejor ha funcionado dentro de la industria. Y bien, ¿quién y cómo se evalúan, quién y cómo evalúan estas normas? Pues en México, voy a hablar particularmente de México, pero sin dejar de mencionar los organismos internacionales. La ISO ya la habíamos comentado, viene también lo que es la IAF, que es la International Accreditation Forum, es el Foro Internacional de Acreditación. Este es el que le ayuda a ISO para poder decir cosas que a su vez ISO le va a pedir a los organismos nacionales de cada país. Aquí ella va a emitir algunos documentos obligatorios o bueno, que sean mandatorios o algunos de consulta. ISO les va a decir, con base en lo que este organismo emitió, tú evalúa que las empresas que tienes registradas para que puedan certificar lleven a cabo y cumplan con esas cuestiones. En México, el único organismo autorizado para poder acreditar empresas que brinden una certificación de las normas ISO es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación. ¿Ok? Antes de eso vamos a hablar particularmente qué es la IAF, ¿no? Es una asociación mundial de organismos de acreditación. Aquí hay una cuestión también que debemos de diferenciar, qué es una acreditación y qué es una evaluación de la conformidad. La acreditación es lo que nos va a, lo que EMA le dará a todas las empresas que llevan a cabo certificaciones, ¿sale? Es decir, aquellas que evalúan la conformidad y otros organismos interesados en la evaluación de la conformidad en los campos de los sistemas de gestión. Su función principal es desarrollar un único programa mundial de evaluación de la conformidad. ¿Sale? Nuevamente, por eso es sinérgico con los objetivos de ISO, nada más que en este IAF se enfoca más que nada a la emisión de los documentos o directrices que soporten también las normas que la organización ISO establezca o publique. Esto es en cuanto a la parte de IAF. La entidad mexicana de acreditación surge por primera vez
Su autorización la publican en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero del 99. A partir de ese momento es cuando se les autoriza a operar como entidad nacional de acreditación, eh, brindando servicios como pues, evaluar, acreditar y capacitar, no solo en normas ISO, que son las internacionales, sino también en las normas mexicanas y en normas oficiales, que son a nivel federal. Y otras especificaciones. Bueno, aquí voy a darle publicidad a algunos organismos que certifican, son algunos de los conocidos, y bueno, ustedes los pueden buscar dentro de la página de la EMA, se meten al listado de organismos de certificación acreditados y ahí van a estar todos los que hasta ese momento se encuentren acreditados. Hablaré un poquito de lo que son las auditorías para que también puedan diferenciarlo. Las auditorías se dividen en auditorías de tercera, segunda y primera parte. Las auditorías que van, que son de tercera parte, es donde las que realizan particularmente ya los auditores. Y aquí, pues bueno, tienen que ver los organismos de acreditación y tanto los que llevan a cabo la acreditación como los que llevan a cabo la certificación. En las auditorías de segunda parte, está relacionada prácticamente con las auditorías que nos hacen proveedores a nosotros como organización, y las de primera parte son las auditorías internas, es decir, yo como empresa certifico a mi personal interno y que ellos mismos me auditen, o en todo caso, pues que contrates a alguien que esté certificado para que también te pueda llevar a cabo una auditoría. Estos son unos ejemplos relacionados con algunos organismos o son certificados de algunos organismos que se han emitido. Eh, y bueno, nada más es como para mencionarlos, para que ustedes los vean. Ahora, ¿cómo se aplican las normas ISO a las empresas? Pues bueno, aquí es donde ya viene la habilidad y ya viene el conocimiento y la experiencia de la gente que ya esté relacionada o que ya lleve cierto tiempo dentro de este tipo de situaciones, de este tipo de sectores, en donde viene la parte de la implementación. Esto regularmente lo hacen los consultores. Los consultores lo que hacen es van a la empresa y hacen evaluaciones iniciales y dependiendo de cómo sea la estructura, cómo esté la madurez de la empresa en cuanto a la perspectiva o la percepción de la estructura ISO, pues entonces ellos ya determinan cómo se tiene que ir realizando la implementación, generación de la información, capacitar al personal, brindarles una política, hacerlos conscientes de que van a trabajar bajo un estándar internacional y que tienen que cumplir o que llevar a cabo todas las actividades bajo ese enfoque a procesos, ese pensamiento en riesgos y esa estructura de alto nivel. Esto es nada más es la carátula de un documento, ¿no? La norma siempre te va a pedir en su punto 7.5 que lleves a cabo la creación y actualización y control de la información documentada. ¿En qué se traduce esto? Que le pongas un código, que le pongas una versión dependiendo de cuándo lo revises o cuándo lo actualices, quién lo creó, quién lo aprobó, qué tanta confidencialidad tiene a lo mejor este cuadrito de control de la información documentada. Los esquemas de procesos, esto es un diagrama de tortuga muy, muy utilizado en la industria para poder identificar los procesos. Esto es lo que hace el consultor, o si la empresa tiene un departamento de calidad o un departamento de seguridad y salud en el trabajo, es lo que hace la gente que se contrata como eso. Y aquí voy a también hacer un comercial. Si tú quieres aprender, ustedes quieren aprender o conocer más sobre lo que son las normas ISO, aquí les voy a hacer el comentario. Son de alta aplicabilidad. Hay un gran mercado relacionado con lo que es la implementación de las normas ISO como la auditoría de certificación de esas normas ISO. Es sumamente trascendente que la gente que vaya egresando de las carreras, sobre todo de ahí de áreas relacionadas con el área 1, el área 2, se salgan ya con un conocimiento previo de estas normas. Esto te va a ayudar a tener mayor impacto en tu CV que gente que no lo tenga, inclusive ya gente con mucha experiencia laborando ahí, que no se encuentra ni certificado ni conoce de esta normatividad, y eso te va a ayudar mucho a ti como nuevo egresado, como personal recién egresado, a que también tengas mayores skills
para tu ingreso dentro de la industria. Bien, ya casi por terminar, la cuestión de la diferencia entre lo que es un consultor y un auditor. Básicamente, el consultor es una persona que ya tiene algunos conocimientos en la industria, ya sabe qué tipo de requisitos legales o cuáles son los procesos dentro del sector industrial, llámese fundición, llámese Pemex, llámese una farmacéutica, pinturas, aditivos, laminaciones, el tipo de industria que requieras, ya haya participado en alguno de ellos. Para desarrollarse como consultor no tiene que tener ninguna certificación. Esta es la diferencia, por ejemplo, con un auditor que sí, para tú poder ser un auditor de ISO, de las normas ISO, debes de contar con una certificación como auditor. Aquí el consultor pues puede contar con algunos diplomas que acrediten su entendimiento de las normas ISO y eso ayuda también a que cuando se implemente las normas dentro de la empresa pues sea bastante robusto cuando ya un auditor vaya a revisar lo que el consultor implementó. Ellos pueden hacer auditorías de primera y segunda parte, es decir, las internas y las de proveedores, siempre y cuando tengan los certificados como auditor interno basados en la norma 19011. La diferencia del auditor que puede hacer de primera, segunda y de tercera parte por la certificación como auditor que ya cuenta. Y obviamente también que cuente tanto, no solo la certificación como auditor, sino la de 19011 también. ¿Ok? Y bueno, pues bueno, la propuesta de valor, este webinar tenía también un objetivo y ese objetivo era invitarlos también a que si estaban más interesados en el tema, no sea, ya sea no solamente ustedes, sino que conozcan gente de sus compañeros de clase, compañeros de trabajo, que estén interesados en desarrollarse más profesionalmente, pues que se acerquen a Open Lab y más adelante vamos a también tratar de estar impartiendo ya cursos, particularmente de este tipo de normas, enfocados específicamente a las normas de calidad, que es la 9001, la 14001 de medio ambiente y la 45001, que es de seguridad y salud en el trabajo. O en todo caso también capacitarte como instructor para poder brindar capacitación dentro de la implementación de estos sistemas de gestión, es decir, que te capacites también como consultor para que tú puedas ya llegar en algún momento, trabajar de manera independiente y pues brindar, acercarte a las empresas y venderles tus servicios como consultor de este tipo de normatividad. Y eso mismo también enfocado a los alumnos, por ejemplo, que están en los últimos semestres de la carrera. Si tú tomas una certificación de este estilo, tu CV se va a elevar de manera competitiva con respecto a lo mejor a gente que inclusive ya se encuentre trabajando. ¿Por qué? En la industria, sobre todo en las empresas grandes, los perfiles de la gente que contratan, si tú ya tienes una certificación de entendimiento, de interpretación, una certificación como auditor interno, avalado ya por un registro ante la STPS, es mucho más impactante que una persona que no cuenta con eso. ¿Por qué? Porque si te vas a contratar en un departamento de calidad, significa que tú ya vas a tener todos los skills y el conocimiento para poder aplicar dentro de ese tipo de organizaciones. Y pues bueno, en general, esto te ayudaría a cuando tú ya llevas lleves de la mano todo este conocimiento, estas certificaciones, ya hayas implementado y participado en la industria, a que consecuentemente puedas calificarte o inclusive acceder a una certificación como auditor líder de tercera parte. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a la parte de dudas y preguntas. Les agradezco a Jorge por la oportunidad que me da también de brindarles este webinar. Es un pequeño webinar nada más informativo. Open Lab, todas las facilidades que me brindaron para poder impartir este webinar. Y pues si están interesados, acérquense también con Jorge, mediante Jorge, o aquí les dejo también mis datos de contacto para cualquier duda, cualquier sugerencia, pregunta, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, quedamos entonces en las preguntas y respuestas si es que las hay, o lo que tú me determines, Jorge. Listo, ya, perdona, es que estaba, estaba atendiendo un problema técnico.
Ok. Pues mira, fíjate que estamos revisando aquí las preguntas. Justo el problema técnico es un problema de conexión a internet. Pero bueno, aparentemente todavía no hay, pero ahorita van a comenzar a llegar. Mientras eso ocurre, pues quería hacerte pues algunas preguntas, digamos, más bien que yo he estado pensando a lo largo de tu webinar. Este, Fíjate que a mí me gustaría preguntarte, bueno, ya en la última parte del webinar mencionas que tiene un impacto importante conocer o incluso certificarse, digamos, en este asunto de las normas ISO en el CV, ¿no? Es decir, si tú llegas con un CV en donde pues demuestras algún conocimiento, pues eso va a tener un impacto importante, sobre todo como mencionas, cuando vas a una empresa grande. Pero, ¿qué hay de las empresas pequeñas? ¿Qué hay, por ejemplo, de los emprendedores o los microempresarios? ¿En qué momento recomiendas que ellos se involucren, digamos, con este tipo de conocimiento? Ok, pues mira, fíjate que dentro de la experiencia que me ha tocado ver en cuanto a lo que se refiere a ISO, tanto a la implementación como en la auditoría, regularmente este tipo de normas las adoptan ya organizaciones, digámosla o definámosla de pequeñas, medianas en adelante. Las empresas que van emprendiendo, tanto por recursos como por a lo mejor estructura, no tienen tanta injerencia o no les es tan atractivo certificarse dentro de un estándar si es que sus procesos de negocio no van relacionados por ejemplo, que quieran participar con una licitación o que quieran empezar a trabajarle a alguna transnacional que dentro de eso, de los requisitos para trabajar con ellos te pida algún estándar internacional, no se acercan. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque los sistemas de gestión te ayudan a estructurar a tu empresa, te ayudan justamente a que tú puedas, a través de un sistema de gestión, implementar controles, tanto documentales como operacionales, incluir o inmiscuir a tu alta dirección, ¿no? a ese colega que está emprendiendo, que no solamente se vaya por vender o por tratar de recolectar capital, sino que también voltea a ver a sus colaboradores, que son los que también están sentados ahí atrás de él en el escritorio, y ayudarlos también a que sus actividades sean mucho mejores, porque en una pyme, en una empresa de reciente creación, hay mucho desorden, hay algo que no está tan estructurado, sobre todo si no hay ángeles inversionistas que ya estén ahí inmiscuidos con ellos, ¿no? Entonces, el meterse a poder estructurar un sistema ISO dentro de empresas pequeñas, yo creo que sería un catalizador bastante bueno dentro de las mismas. Y aquí no necesariamente tienen que involucrarse con un consultor que les cobre $500,000 por implementar el sistema. Basta con que ellos se metan a la norma, la adquieran dentro del comité de la página de internet de ISO. Digo, no son baratas, pero tampoco son caras, es decir, son accesibles para una empresa y que pues ellos solitos se pongan también a lo mejor a implementarlo. Esto no, a lo mejor no sea la mejor manera o la manera más técnica, pero los va a ayudar bastante a que puedan estructurar de mejor manera sus procesos y su empresa en general. Claro, sobre todo en la parte de riesgos que mencionabas, o sea, no por ser una empresa pequeña o una instalación pequeña, implica, por ejemplo, que estamos exentos de riesgos. Es más, al contrario, me atrevería a decir que cuando no tenemos la inversión suficiente o el conocimiento suficiente para tener la infraestructura adecuada, pues estamos pues, en un riesgo mayor. Efectivamente, Mm. efectivamente. Y bueno, imagínate ahora con lo que pasó de esta situación extraordinaria de pandemia, aún las empresas grandes, las gigantes, las transnacionales, ni siquiera tenían considerado un plan de emergencia ante esto. Y eso es lo que hace el ISO, ¿no? Entonces eso también nos habla justo de que no podamos, de que no le tengamos miedo a la normatividad internacional, por el contrario, que nos acerquemos más, ¿no? Y en ese sentido, pues me pongo también a disposición de la gente que guste, ¿no? A través de ti, por supuesto, para poder llevar a cabo, asesorarlos si gustan dentro de este tipo de temas, ¿no? Sí, pues ahí está la invitación. Entonces, a los colegas que nos están escuchando, pues
ya escucharon también, pues se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier asunto relacionado con lo que se atendió en este webinar. Y fíjate que ahora que mencionas el asunto de la pandemia, pues sin duda va a ser un parteaguas, ¿no? En algunos protocolos, digamos, de emergencia o de, sí, pues de emergencia de las empresas, porque era un caso no previsto y tampoco era previsto que se iba a alargar tanto tiempo. Es correcto. Entonces, mira, ahí hay un tema un poco delicado, ¿no? Y aquí a lo mejor me eche encima a varias personas o si hay alguien relacionado con una empresa con ISO, ¿no? Y creo que por ahí veo ahí algunas preguntas relacionadas con si existiera alguna normatividad ISO que regule el COVID. Particularmente el COVID no, pero dentro de las normas ISO hay un punto en particular que se llama identificación de riesgos y de los peligros, ¿no? Ajá. Y dentro de esos te pide justamente que tú como empresa identifiques todo lo que te pueda pasar. En función de que ya identificaste todo lo que te pueda pasar, así sea lo más absurdo, y esto es importante, porque nosotros como empresa nos vamos a fijar en los puntos rojos y regularmente donde pasan los incidentes o donde pasa ahí que ya nosotros no podemos controlar esa situación extraordinaria es donde no estamos, donde no hay puntos rojos, por ejemplo la pandemia. ¿Quién se iba a imaginar en este mundo que nos iba a caer una pandemia que iba a parar durante 4 meses la economía mundial? Realmente nadie. Por ahí había algunos protocolos contra pandemias, epidemias, pero no, en México no había como tal alguno, ¿no? Hay países como Brasil o países en Medio Oriente o en Asia que sí tenían algún tipo de protocolos para ello y sin embargo no fueron efectivos. Pero lo que hace ISO justamente eso te pide, ¿no? Te pide que hagas una mayor identificación de riesgos lo mejor posible que puedas como empresa y que en función de eso establezcas algún plan de emergencia para que puedas abordarlo. Sí, efectivamente. Ok. Uh-huh. Sí, estoy leyendo otra pregunta también de Rodrigo Arriola. Este, dice que si una empresa con ISO puede contratar los servicios de una empresa sin ISO. Sí, sí, no, aquí no hay o sea, ISO no te va a restringir de que puedas o no contratar una empresa que tenga también la certificación. Si tú eres la empresa que tienes ISO y de repente tienes un proveedor, a lo mejor él te va a vender el metal, pero él no tiene una certificación ISO, tú a lo mejor le puedes recomendar que se someta a esa normatividad, sin embargo, no está obligado a que tus empresas tengan ese ISO. Lo que sí te pide ISO es que los evalúes, que sí les establezcas controles. Si es una empresa de transporte y está certificado en una ISO de medio ambiente, que le digas a esa empresa de transporte que le dé mantenimiento mecánico a sus vehículos, que sus operadores tengan sus licencias adecuadas, que ellos tengan un control a lo mejor de las rutas, que tengan su GPS, etc. Entonces tú como empresa le vas a decir, si tú no me cumples con todos estos requisitos, entonces pues a lo mejor no puedes trabajar conmigo y eso no implica directamente que esté certificado con ISO. Pero sí sería lo recomendable, sí, pero no está obligado. ¿Y qué pasa en el caso de una auditoría a la empresa que tiene ISO? Es decir, si están auditando a la empresa con ISO, pero esta empresa a su vez tiene contratos con empresas no sin ISO, ¿qué ocurre ahí? Pues ahí depende también primero, depende de la normatividad ISO a la cual tú estés centrada y depende también de justamente estos controles o de estas influencias que están relacionadas contigo como empresa y la otra empresa como proveedor en todo caso, o viceversa, ¿no? Aquí lo que importa es la información, tanto documentada, los registros que se generen y los controles que nosotros tengamos, ya sea que yo sea la empresa con ISO o sea la empresa sin ISO, y el cumplimiento que se le dé a cada uno de ellos. Si yo soy una empresa con ISO y estoy trabajando con una que no lo tiene, y sin embargo yo dentro de mi sistema nunca evalúo esa empresa, a lo mejor es el que mejor me da el que me da el mejor precio del mercado, pero no tiene ISO y sin embargo yo no lo evalué, yo no le pido cosas, yo no le digo entrégame a tiempo. Eso el auditor sí puede decir, oye, tú no estás evaluando a esa empresa
Y eso es independiente si tiene ISO o no, ¿no? No la estás evaluando y no le estás estableciendo requisitos para que te pueda ayudar a ti al cumplir, a lo mejor si estás en uno de calidad, a brindar un servicio de excelencia. Entonces ahí ya viene la cuestión de que hay algo que se conocen como no conformidades y puede ser que no te puedas certificar o puede ser que a lo mejor se extienda ese proceso de certificación porque tengas que evaluarlo de mejor manera a tu proveedor. Pero sí, esta parte de lo ISO no está relacionado en las empresas, o sea, no te limita, ¿no? A que tengas que participar con eso. Sí, ya veo. Fíjate que justamente ahorita con el asunto de la contingencia, se levantaron mucho los ánimos de algunos colegas que decían, bueno, pues no sé, si yo trabajo en el área de biotecnología, y bueno, yo trabajo implica que estoy a lo mejor desde la academia trabajando con asuntos de biotecnología, pues ¿por qué no hago un aporte al problema de salud que se está viviendo? Entonces, uno se dio cuenta a partir de eso porque bueno, en la academia pues tú estás generalmente aislado de la industria por ejemplo, todo esto de la normatividad, pues en general se cumple, se regula de una manera bastante distinta, ¿no? Entonces, cuando comienzan a trabajar en eso, se dan cuenta de que pues no están facultados o no, a pesar de que tengan la técnica, no pueden, digamos, pasar tan fácilmente la barrera que hay entre el laboratorio de una academia a la producción de un producto, valga la redundancia, de estas características, como puede ser una vacuna o un medicamento. Es decir, eh, de pronto, eh, desde la academia estamos bastante aislados de todo este tipo de regulaciones que vienen detrás de, por ejemplo, un producto como una vacuna y fíjate que no sabemos nada al respecto hasta que intentamos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo considero con esa experiencia que vale bastante la pena que aún estando en la academia, pues al menos estemos enterados de qué es lo que se requiere o toda la normativa relacionada con, pues, con la calidad de un producto de tales características. Sí, ahí esa parte es un poco difícil y cruel, ¿no? Lo voy a decir de esa manera, porque, y te lo voy a comentar con base en mi experiencia. Cuando yo egresé de la carrera, durante el proceso, yo veía carteles, ¿no? De certifícate en ISO 9001, que es la más famosa, ¿no? Ujú. Certifícate en ISO, y en algún momento se me ocurrió preguntar y la certificación te costaba 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Entonces, obviamente, para el tema de estudiantes, pues eso es algo totalmente inalcanzable, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues bueno, el hecho de que sea inalcanzable para el estudiante hace que ni te interese y que tú salgas sin herramientas para la industria. Si eres la persona que se va a enfocar a la industria, sales sin herramientas. Y eso lo vas a conocer eventualmente después, que fue lo que me pasó a mí. Cuando ya estoy directamente en la industria y te piden dentro de las vacantes a las que quieres aplicar certificaciones ISO, ¿no? Dependiendo del enfoque o del sector de industrial, pero te los piden y ahí es donde recuerdas tú, me hubiera certificado, pero ese me hubiera se traduce a, pues no tenía 20,000 pesos para certificarme. Entonces, eso también ahí hay un hoyo, un pequeño bache ahí, tanto los que van egresando como en esta conexión con la industria. Y bueno, creo que va a ser parte de la propuesta de valor que vamos a tener ahí en Open Lab, ¿no, mi estimado Jorge? Sí, totalmente, Ok. totalmente. Sí, pues en general la comunidad, o la mayoría de ella al menos, pues sí viene de la academia y pues sí, yo también hablo por mí cuando digo que pues no estamos preparados, digamos, o no estamos capacitados en todo lo que nos gustaría y como mencionas, pues una limitante es el costo de pues de estas certificaciones, ¿no? Que para un estudiante Exactamente. pues sí están bastante lejanas del alcance. Así es. Pero bueno, justo vuelvo y repito, ¿no? Ahí tenemos unas propuestas interesantes ahí con respecto tanto
a lo mejor inclusive cursos nada más de interpretación, que no necesariamente impliquen una certificación, o inclusive ya a lo mejor teniendo un poco más de estructura y de certeza ante lo que está pasando con el COVID, poder brindar inclusive ya las certificaciones también, ¿no? Entonces, es una propuesta que puede estar interesante para la gente que se involucre o que le interesen estas cuestiones de temas. Y pues adelante, ¿no? Lo que pueda surgir primero, mi estimado Jorge. Pues sí, perfecto. Entonces ya escucharon a toda la audiencia, pues por ahí vamos a tener ahí contenidos para ofrecer que estén relacionados con esto, que ya vimos que es bastante importante y que tiene un impacto positivo en el CV. Eh, bueno, tenemos otra pregunta por aquí de Jainer Aranzazu que dice, si un país no tiene regulación de un proceso que se certifica a través de la ISO, ¿las entidades encargadas de igual forma pueden emitir una certificación? Sí, bueno, depende ahí. En teoría, todos los países que se encuentren dentro de la organización ISO o que apliquen, o que quieran aplicar las normas ISO, tienen que o contar con una organización que acredite a las empresas nacionales o en todo caso tener los acuerdos con la organización internacional pertinente para que ella sea la que emita esas certificaciones. Entonces, en teoría, si tú eres o estás dentro de un país en donde tu proceso no estaba avalado por alguna organización nacional, si te va a certificar, la empresa que te va a certificar en ISO tiene que tener acuerdos o arreglos con una empresa internacional que pueda avalar y gestionar que efectivamente tu certificado tenga validez. Ojo con eso porque sí se han presentado, o bueno, sí me ha tocado conocer de algunas empresas a las que les han jugado mal y donde justamente les venden una certificación, siendo que no están ni siquiera avalados por algún organismo de acreditación. La línea es trazable con base en lo que les mencioné al principio, en donde viene la empresa a la que tú le vas a pagar para que te dé el certificado. Esa, a su vez, tiene que estar acreditada, perdón, por un organismo que el país avale y, consecuentemente, que estén dentro también de los foros y de la Organización Internacional ISO. Si no es así, entonces pues no la contrates, ¿no? Porque simplemente te va a vender un certificado de compliance y eso no es una certificación como tal en eso. Perfecto. Pues bueno, pues ahí está. Te quería, bueno, finalmente ya no tenemos más preguntas, me parece. Eh, que nos comentes, el jueves también vamos a tener un webinar contigo. Esta semana van a ser dos. Entonces, cuéntanos un poquito de qué tratará la intervención del jueves. Sí, mira, en la parte del jueves y en correspondencia con lo que presenté el día de hoy, digo, el día de hoy hice la introducción a lo que son las normas ISO. En el siguiente webinar quiero hablar ya de algunas particularidades que pide cada una de ellas. Quiero hablar de lo que pide a lo mejor calidad. Quiero hablar de lo que pide a lo mejor la 14001, que es de medio ambiente, o la cuestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablar de manera somera, hablar de manera general, qué es lo que regularmente se tendría que implementar en cada una de ellas. Y básicamente eso, o sea, para poder también reducir este universo de normatividad y que a lo mejor comentarles un poquito qué es lo que en qué es en lo que se tienen que preparar para que podamos nosotros observar o comenzar a implementar un sistema de esta cuestión, ¿no? Entonces, va a ir enfocada a lo mejor allá puntos en particular de las tres normas, las más importantes o las más conocidas, la 9, la 14 y la 45. Perfecto. Entonces, ahí está la invitación, colegas. Pues nos vemos entonces el jueves en punto de las 6 también. Y pues vamos a continuar hablando de esto, de las normas ISO